Hoy voy a compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón para este nuevo año 2020, que lleva por título Descansando en el Señor. Así que quiero invitarles a que vayan a su Biblia conmigo al libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Cuando todos tengan Filipenses 4, 6 al 7, me dicen amén. Leemos la palabra de Dios. Yo voy a leer en una versión que es la Reina Valera contemporánea, actualizada, o sea, en un lenguaje más sencillo. Y dice así el versículo 6 y 7. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Pedimos, Señor, que en este momento tú puedas usar esta palabra para hablar a nuestros corazones. Trae revelación, trae entendimiento, Señor. Y que todo lo que hagamos hoy aquí, Señor, tú puedas usarlo de una manera especial para edificar nuestras vidas, Dios. En el glorioso nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Cuando estaba orando al Señor por el tema para este nuevo año, estuve en oración pidiéndole al Señor que me diera una palabra para este nuevo año. Y estuve orando, buscando al Señor, esperando en Él hasta que Dios me confirmó esa palabra. Pero no le dije nada a mi esposa, sino que le dije, yo quiero que tú también ores y que le pidas al Señor que nos dé una palabra para este nuevo año. Empezamos a orar, ella empezó a orar también por lo mismo. Y un día le pregunté, ¿el Señor te ha mostrado algo? Me dijo, bueno, hasta el momento no. Bueno, vamos a seguir orando. Y seguimos orando. Hasta que un día ella recibió la palabra y yo le pregunté, ¿cuál es la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón? Y el Señor le dijo, descanso. Y esa fue la misma palabra que el Señor me dio a mí también. Descanso. Descanso en el Señor. Descansando en el Señor. Iglesia, yo quiero invitarles a que en este nuevo año 2020 hagamos del descanso en el Señor nuestra prioridad en nuestra vida cristiana. Y les voy a explicar por qué viene todo este contexto del descanso, del reposo. Descansar en el Señor no lo debemos ver como algo pasivo. A veces pensamos que descansar es algo pasivo, pero realmente es una acción que Dios demanda de nosotros como creyentes. Él nos pide en su palabra que estemos quietos y que conozcamos quién es el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la Biblia. Así que es una acción muy poderosa que demanda Dios de nosotros. En el Antiguo Testamento, nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. Y el escritor a la carta de los Hebreos, en el capítulo 4 de esta maravillosa epístola, hay unos versículos muy poderosos que están allí y de los cuales voy a hacer referencia en esta mañana. Hebreos 4, 6, 7 dice, el Señor vuelve a determinar un día, hoy, al decir después de tanto tiempo por medio de David, si ustedes, oiga bien, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Dios dice que determina un día. ¿Y cuál dice Dios que es ese día? Hoy. Yo no me estoy refiriendo al domingo. Ese hoy puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cualquier día de la semana puede ser ese hoy. Ese presente donde Dios te demanda a ti y a mí entrar en su reposo, en su descanso. ¿Cómo entendemos esto? Hay que ir al contexto. En el capítulo 3, en el versículo 7 del capítulo 3 dice,
Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significó que el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo del Señor a pesar de que tuvieron un Dios poderoso que manifestaba sus obras por 40 años en el desierto mientras el pueblo peregrinaba hacia la tierra que Dios les había prometido? ¿Qué fue lo que hizo que ellos no pudieran entrar en el reposo del Señor? Primeramente, vimos en el versículo 7 que no escucharon la voz del Espíritu Santo. Mire qué importante es para Dios que escuchemos la voz de su Santo Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos habla. Iglesia, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo te habla. Muy importante. Otra cosa, dice la Escritura que endurecieron sus corazones. ¿A qué se parece esto? A la misma dureza que tuvo Faraón, que endureció su corazón para no dejar ir al pueblo de Israel. En otras palabras, Faraón no obedeció la palabra de Dios y la desobediencia a esa palabra trajo como consecuencia la dureza en el corazón de Faraón. Déjame decirte que lo mismo aplica para nosotros hoy. Aquí vamos a aplicar ciertos principios bíblicos, prácticos, que nos van a ayudar a vivir una vida cristiana como Dios quiere que la vivamos en el descanso en el Señor. Quiero decirte esto, iglesia. Cuando desobedecemos a Dios, cuando no obedecemos al Señor, empezamos a endurecer nuestro corazón. El corazón comienza cada vez a ponerse más duro y la conciencia también comienza a endurecerse al punto de que ya no nos importa cómo vivimos ni cómo andamos. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Otra cosa que señala este pasaje que leímos es que ellos vagaron en sus corazones y no conocieron los caminos del Señor. Qué interesante. Vagar significa andar a la deriva, sin propósito, sin dirección alguna. Cuando Dios quiere que tú y yo andemos en sus caminos, sigamos sus enseñanzas, guardemos sus mandamientos y vivamos en sus preceptos, es porque Dios quiere que nosotros andemos por el camino correcto, el camino recto, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que prosigamos al blanco, al supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Eso implica entonces alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Y aquí hay una gran advertencia que el libro de Hebreos señala, la palabra de Dios señala en los versículos 12 al 19 y lo voy a leer. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Oiga esto, como ya se ha dicho, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que me provocaron? Aún después de haber oído, ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar. ¿Por qué?
por causa de incredulidad. Aquí hay una advertencia, iglesia. Dios nos está llamando a entrar en el reposo, en el descanso del Señor para este nuevo año 2020. ¿Qué significa esto? Esto significa que entrar en el descanso del Señor va a implicar que nosotros tenemos que tener una fe, una confianza puesta totalmente en el Señor, que aquí equivale a una total dependencia de Dios. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Dependencia de Dios. También va a demandar de nosotros obediencia a la palabra del Señor y también va a demandar de nosotros conocer sus caminos, no mis caminos, los caminos del Señor. En otras palabras, yo estoy siendo llamado a seguir la voluntad de Dios para mi vida. Así que todos nosotros tenemos una gran responsabilidad y esto implica acción. ¿Se está dando cuenta usted, hermano, que esto de descansar en el Señor no es algo pasivo? Es algo que demanda una acción de nosotros. Demanda fe, demanda confianza completa en el Señor, demanda obediencia a Dios, demanda conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y ponerla en práctica. En el Nuevo Testamento tenemos un gran ejemplo de esto. En Hechos capítulo 6, un pasaje bien interesante, en los versículos 1 al 7, en este pasaje se nos ha revelado también algunos principios prácticos que pueden ayudarnos a vivir en el descanso o reposo del Señor. Oiga esto, había un problema, había una situación. Veamos el problema. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, oiga esto, señálelo en su Biblia, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la ¿qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y mira el resultado. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos en este pasaje cuál fue la solución que Dios propuso. Primeramente, vemos que había un problema, murmuración, había una situación, había un conflicto. Y en ese conflicto se corría el riesgo de que los apóstoles se distrajeran de lo más importante, que era permanecer en el descanso en el Señor. Que ese descanso solamente es posible cuando vamos a Dios en oración y vamos a estudiar su palabra para escuchar la voz de Dios. Es allí donde está nuestro reposo. Es allí donde está nuestro verdadero descanso. Cuando aprendemos a depender de Dios para lo más mínimo, para lo que parece más insignificante. Aquí hay un problema de murmuración entre unas viudas que se estaban quejando de que no les estaban dando la provisión diaria. Y esto era un problema, pero este problema podía distraer a los apóstoles de ocuparse de lo más importante, que era mantener sus vidas en oración y, dependiendo en el estudio de la palabra, buscar la voluntad de Dios para la iglesia del Señor. Hermanos, es importante que nos demos cuenta de esto. ¿Cuál fue la solución? Buscaron personas que estuvieran comprometidas con el Señor. ¿Con qué propósito? Para formar un equipo donde se pudieran todo este equipo trabajar para atender a las necesidades del pueblo y así dar mayor tiempo a lo que Dios les había llamado, al ministerio de la oración y de la palabra. Ahora, note bien que lo que Dios quería aquí
era que los apóstoles no estuvieran solo en el trabajo. Y esto es lo que Dios enseña en este principio bíblico. Esto no es un trabajo solamente de pastores. El trabajo que Dios quiere que nosotros realicemos es un trabajo de toda la iglesia. Es un trabajo donde todos somos llamados a participar. Es un llamado en el cual todos somos llamados a involucrarnos en el servicio al Señor con las cualidades que Dios pide para estos siervos. ¿Y cuáles fueron las cualidades que Dios pidió para estos siervos? Busquen entre ustedes a personas, como dice el versículo 3, hermanos entre ustedes, a 7 varones. ¿Cómo tienen que ser? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Muy bien. Mire qué cualidades de estos siervos. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que estas personas serían buscadas ¿dónde? Irían por allá a preguntar, ¿quién quiere ser un servidor de Cristo? ¿Quién quiere ser un diácono aquí en la iglesia? No. ¿Dónde lo buscaron? Lo buscaron en la iglesia. Lo buscaron dentro de la misma comunidad de fieles. Dios está llamando a que dentro de esta comunidad de fieles creyentes de Iglesia Cristiana para las Naciones surjan esos siervos del Señor, esas siervas del Señor, apasionados por Dios, apasionados por servirle, por amarle, por obedecerle. Y luego dice la Escritura que después que los encontraron, ¿qué hicieron? Los llevaron donde los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia tenía un gobierno apostólico. Ese gobierno no ha cesado, porque la Biblia dice que ese es el gobierno de la iglesia. La iglesia no está llamada a ser dirigida por una democracia, donde la gente hace todo lo que quiere. No, señor. El gobierno de Dios es dado a los apóstoles, a los ancianos de la iglesia. Es un gobierno apostólico, porque son las personas que se han levantado dentro de esa comunidad con madurez espiritual, que tienen buen testimonio, que están llenas del Espíritu Santo, que pueden ser gente, que pueden ser confiables a la hora de delegarles un trabajo en la obra del Señor. ¿Me siguen? Así que es importante esto, hermano, que nosotros podamos identificar con la ayuda del Espíritu Santo aquellos hombres y mujeres fieles dentro de la iglesia para que ocupen lugares de ministerio y de servicio en la obra del Señor. Y eso nos vamos a proponer de una manera muy especial a lograr en este año 2020, con la ayuda del Señor. Mire bien, entonces, una vez que estas personas fueron escogidas, ¿qué era lo que iban a hacer los apóstoles? Dice que orarían por ellos. Y después, ¿qué iban a hacer? Les iban a imponer las manos. En otras palabras, los iban a comisionar para la obra que habían sido llamados. Eso es lo que se debe hacer en una iglesia cuando verdaderamente está siguiendo el patrón del Nuevo Testamento. Y esta iglesia cristiana para las naciones ha tomado el reto y ha aceptado el reto de reproducir a mayor fidelidad que podamos esa iglesia neotestamentaria que vemos como modelo en la Escritura. No vamos a inventar el modelo que ya Dios creó. No vamos a inventar un modelo que nos plazca a nosotros. Vamos a seguir el modelo de Cristo. Vamos a seguir el modelo que el Señor estableció, porque Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. No es el pastor Carlos edificando la iglesia de Cristo. Es Jesucristo edificando su iglesia a través de todos estos servidores que estamos aquí en Iglesia Cristiana para las Naciones, llamados a ser la expresión del cuerpo de Cristo en esta localidad donde Dios nos ha sembrado. Bueno, el mismo patrón lo encontramos en Efesios. Mire, es la única manera de aprender el descanso en el Señor, descansando en Él, haciendo lo que Él dice. Lea conmigo Efesios 4, versículo 11. Dice, y Él mismo, ¿quién? El Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. La palabra que se traduce como perfeccionar allí es equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas engañosas, sino que profesando nosotros la verdad en amor,
y creciendo en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ve usted el concepto bíblico aquí? Lo que Dios está pidiendo es lo mismo. Está pidiendo que dentro de la iglesia, los ministerios que Dios ha establecido, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, que surgen naturalmente, orgánicamente de la comunidad que Dios ha levantado, esos equipen, ¿a quiénes? A todos los santos, a todos los creyentes. ¿Para qué? Para que hagan también la obra del ministerio, del servicio a Dios. O sea, iglesia, nuestra tarea, la tarea de los maestros en la iglesia, la tarea de los pastores en la iglesia, la tarea de los profetas y evangelistas es simple y llanamente equiparles a ustedes para que hagan la obra del ministerio, para que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a ser parte de esto, hermano. Nada, ni nadie queda excluido. Todos somos invitados a ser parte de este trabajo y debemos tomar el reto que el Señor nos exhorta. El mismo patrón lo vemos también en el Antiguo Testamento. Tenemos un gran ejemplo de esto en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 27. Y leo con usted la palabra de Dios. Vaya conmigo. Éxodo 18, segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo. Busque el capítulo 18 y vaya conmigo al versículo 13. Dice allí: al día siguiente sucedió que Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es lo que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo se queda delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le respondió a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen problemas, vienen a mí. Entonces yo juzgo entre el uno y el otro y les doy a conocer las ordenanzas y leyes de Dios. Pero el suegro dijo a Moisés: esto que haces no está bien, pues te cansarás tú y también se cansará este pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti y no vas a poderlo hacer tú solo. Préstame atención, que voy a darte un consejo y que Dios te acompañe. Preséntate ante Dios en lugar del pueblo y somete a su juicio todos los problemas. Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Además, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas, que se ocupen ellos de juzgar al pueblo en todo momento, que dicten sentencia en cuestiones menores y que a ti te remitan todo asunto de gravedad. Así aligerarás tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si haces esto y Dios así te lo ordena, podrás resistir además y todo el pueblo volverá tranquilo a su casa. Aleluya. Qué tremendo. Qué consejo. ¿Cuántos suegros necesitamos hoy en día así? Que puedan dar un buen consejo, ¿verdad? Esto es un consejo de Dios. Fíjense que Dios te lo ordena. Jetro se atrevió a decir que lo que él estaba recomendando a Moisés venía de parte de Dios. Y mire que si vino de parte de Dios. Porque cómo ayudó de aquí en adelante la vida de Moisés. Escúchenme, iglesia, a veces yo me siento como ese mismo Moisés, solito, llevando la carga de todo este pueblo. Me siento muchas veces desgastado. Y a veces no lo digo, pero Dios sabe. Y yo he tomado muy en serio el consejo de Jetro. Yo me he dispuesto delante de Dios a tomar el consejo de Jetro
y a ponerlo en práctica. Porque yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres con las características que dice aquí la palabra. Gente sabia, gente llena de sabiduría, gente llena del temor de Dios, gente llena del Espíritu Santo, que quieren y están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y yo les digo en esta mañana, bienvenidos al equipo. Porque no lo vamos a seguir haciendo de la manera que lo hemos venido haciendo. Tenemos el reto, iglesia, para el 2020 de plantar una iglesia el año que viene en cualquier lugar de Orlando donde Dios nos hable y nos permita hacer su voluntad allí. Y nuestra meta es que en los próximos 5 años vamos a plantar una iglesia por año. Digo, es lo que nos proponemos. Que lo logremos es otra cosa. Pero por lo menos vamos a tener la disposición. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y vamos a dejar que Dios nos guíe. Que Dios levante los equipos aquí. Los hombres y las mujeres llenos de Dios para hacer este trabajo juntos. Y llenar del Evangelio de Cristo la ciudad de Orlando. ¿Qué les parece? No lo podemos hacer solo, pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de todo un pueblo dispuesto a obedecer a Dios, haremos proezas con la ayuda del Señor. Pero para eso tenemos que aceptar el consejo de Jetro, muy importante, un consejo muy sencillo. Vemos que había muchas situaciones ocurriendo en el pueblo de Dios allí. Estaban convirtiéndose en un gran problema para Moisés y lo estaban alejando a Moisés del descanso en el Señor. ¿Por qué? Porque Moisés ahora ya no tenía tiempo para orar. Ahora Moisés no tenía tiempo para pasar tiempo allí dependiendo de la palabra de Dios, de lo que Dios le había enseñado, de lo que Dios le había otorgado. Dios le había dado leyes, mandamientos, preceptos que él tenía que estudiar, escudriñar para luego comunicárselos al pueblo. Y para eso requería tiempo. Tiempo en la presencia del Señor. Allí está nuestro descanso, iglesia. ¿Cuál fue la solución? La misma que vimos en Hechos 6. Allí había un problema. ¿Qué hicieron? Buscaron gente que tomaran cargo de la situación. ¿Para qué? Para que los apóstoles se pudieran dedicar ¿a qué? A lo más importante, al ministerio de la oración y de la palabra. Allí en el descanso en el Señor. Otro ejemplo, y con esto voy a finalizar. Lo encontramos en el caso de Marta y María. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Vaya conmigo allí, a Lucas 10, versículos 38 al 42. Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. ¡Wow! ¡Qué poderoso! María había aprendido que más importante era ocuparse del Señor de la obra que ocuparse de la obra del Señor. ¿Quiere que se lo repita? María había aprendido la importante lección que era ocuparse del Señor de la obra que ocuparse de la obra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos invertido esto, hermanos? Andamos haciendo muchas cosas. Vivimos en un activismo y lo que es peor, en un activismo religioso, que lo que produce es religión y que lo que produce es cansancio y que lo que produce es turbación, lo que produce es aturdimiento, lo que produce es preocupación. Y aquí vuelvo al texto inicial del mensaje. Por nada
estemos preocupados, afanados, hermanos. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y ese descanso lo conseguimos cuando venimos a Él en oración. Cuando venimos delante de Él y nos vaciamos y depositamos todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones delante de Él. Dice que hagamos petición, que hagamos súplica y que de paso elevemos de antemano por fe acciones de gracia de que lo que estamos pidiendo Dios lo va a responder. Amén. Aleluya. Porque haciendo esto, hermanos, dice la Escritura, que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Es allí, hermanos, donde está el verdadero descanso. Iglesia, en el 2020 yo no deseo una iglesia llena de activismo. En el 2020 yo le hago un llamado a esta iglesia a descansar en el Señor. En el 2020 yo llamo a esta iglesia a que aprendamos la importancia de pasar tiempo con Dios en oración, en su palabra, buscando su voluntad, buscando su dirección para que Dios pueda guiar nuestros pasos. Y te aseguro que el resultado va a ser el mismo que obtuvo Moisés. Gente creciendo, gente obedeciendo, igual que en Efesios, gente haciendo la obra del Señor, igual que en Hechos, que la iglesia se crecía y se multiplicaba y eran muchos los discípulos que eran añadidos e incluso los religiosos se convirtieron también al Señor porque muchos sacerdotes comenzaron también a obedecer la fe. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios está llamándonos en este 2020. Aprender a descansar en el Señor. Aprendan a descansar en el Señor. Allí van a tener mayor victoria, mayores logros en la presencia del Señor y van a ver cómo Dios va a usarles de una manera poderosa y van a ver mucho más fruto que hasta este día han visto. Gloria al Señor. Quiera Dios que cada uno de nosotros, iglesia, pongamos esto en marcha a partir de hoy. Porque dice la Biblia, hoy es el día. Hoy es el día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No seamos como aquellos que desobedecieron. Como aquellos que perecieron en el desierto. Hay gente que perecieron en el desierto, se quedaron en el desierto, no salieron del desierto. Hay gente que vive en el desierto y nunca sale del desierto, cuando Dios te ha llamado también a salir del desierto y a entrar a la tierra prometida. Gloria al nombre de Jesús. Quiera Dios usar en este tiempo nuestras vidas para ver a otros venir a Cristo y ver el fruto que hemos estado esperando, iglesia. Pero para eso tenemos que hacerlo aquí, comenzando aquí. En nuestras rodillas, buscando a Dios en oración, en entrega, en dedicación. Vamos a estar en pie y darles gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que has hablado en nuestra vida. Aún, Señor, en este momento yo pido por aquellas personas que escuchan este mensaje a través del internet, que también ellos puedan tomar esta palabra de dedicación a ti, de entrega a ti, de descanso en ti, Señor. Dales descanso en tu presencia, Señor. Danos descanso, Señor. Lo necesitamos. Queremos escucharte cada día más, Señor. Queremos obedecerte. Queremos hacer tu voluntad. Es gracia que pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les continúe bendiciendo, iglesia, en esta mañana. Quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí podamos ponernos en las manos del Señor en este 2020. Que podamos decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, quiero ser parte del equipo. Quiero ser parte de aquellos que están allí, descansando en ti, pero también una vez en ese descanso, salir a hacer la obra del Señor, el servicio a Dios, que tanto demanda Él de nosotros, pero después de que hemos aprendido lo que significa descansar en Él. Iglesia, tenemos un año por delante. Miremos hacia ese año con perspectiva y expectación. Perspectiva de Dios y expectación divina de que hemos de ver su presencia, su poder manifestado de una manera grande y maravillosa. Yo le sigo creyendo a Dios por señales y prodigios. Yo le sigo creyendo a Dios lo que Él prometió en su palabra.
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y dice también la palabra de Dios que el Señor dice que respaldaba la palabra con señales y prodigios. Y que Él prometía estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Y yo creo que Dios va a estar con nosotros. Y vamos a seguir viendo su gloria. Y vamos a seguir caminando en obediencia a Él. Iglesia, esta semana que viene les deseo a todos un feliz año nuevo 2020. Pásenlo con su familia, regocíjense en el Señor, gócense en el Señor y nos vemos el primer domingo de enero aquí de nuevo para iniciar ya con todas las actividades que se nos vienen en este año 2020. Que el amor del Dios Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Déjate usar en esta semana, hermanos, sé un instrumento en las manos del Señor. Dios les bendiga.